Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a ejemplos de resolver 30, 60, 90 triángulos, a veces llamados 30, 60 triángulos derechos. Mirar este diagrama a la izquierda. Normalmente cuando tenemos un triángulo 30, 60, 90 etiquetamos el lado opuesto 30 grado 1, la hipotenusa 2. Y el lado opuesto al ángulo cuadrado de 60 grados raíz 3 porque la relación entre los tres lados está constante. No significa que cualquier triángulo 30, 60, 90 va a tener las longitudes que se han etiquetado aquí. Podría ser cualquier múltiple de estos. Entonces, si tomamos cada uno de estos tres lados y lo multiplicamos por x, un xx sería x, 2xx sería 2x, y raíz cuadrada 3xx sería x raíz cuadrada 3. Este es realmente el diagrama que queremos usar para resolver cualquier triángulo 30, 60, 90 si sabemos la longitud de uno de los lados. Echemos un vistazo a nuestros ejemplos. Aquí queremos resolver este triángulo 30, 60, 90, y el lado opuesto al ángulo de 30 grados es de 5 pies. Mirando el diagrama de la página anterior, el lado opuesto al ángulo de 30 grados es igual a x, así que para este problema x es igual a 5 pies. Lo que significa que la longitud de la hipotenusa sería 2xx bien, 2 por 5 pies sería 10 pies, por lo que la longitud de la hipotenusa es 10 pies, y la longitud del lado que es opuesto al ángulo de 60 grados es xx raíz cuadrada 3. Así que esta pierna aquí tendría una longitud de 5x raíz cuadrada 3. Echemos un vistazo a una pareja más ejemplos. No todos son todos esto hacia adelante. Así que, de nuevo, aquí está el diagrama de la primera página, y queremos resolver este triángulo aquí. Tenga en cuenta que se dará que el lado opuesto al ángulo de 60 grados es igual a 9 centímetros. Que de nuestro diagrama aquí debe ser igual a x raíz cuadrada 3. Así que si podemos resolver para x, podemos determinar la longitud de los otros dos lados. Así que esta vez lo configuraremos como una ecuación. Xx raíz cuadrada 3 debe igual a 9 centímetros. Vamos a escribirlo como 9. Para dividir por la raíz cuadrada 3, x igual 9 dividida por la raíz cuadrada 3. Vamos adelante y racionalizar esto. So x va a ser igual a 9 raíz cuadrada 3 dividido por 3. Que nos dará 3 raíces cuadradas de 3. So x será la longitud del lado opuesto al ángulo de 30 grados. Esto será 3 raíz cuadrada 3 centímetros. Y la hipotenusa tendrá una longitud de 2xx bien, 2 por 3 raíz cuadrada 3 es igual a 6 raíces cuadradas de 3. Así que la hipotenusa tiene una longitud de 6 cuadrados de la raíz de 3 centímetros. Ahora deje mirar un otro ejemplo. Otra vez, aviso tenemos un triángulo 30, 60, 90. Pero en este problema, daremos la longitud de la hipotenusa, y la hipotenusa es igual a 2xx así que 2x debe igualar a 4 metros. Dividir a los dos lados por 2. Ahora tenemos x igual 2 metros. Esto es todo lo que necesitamos para determinar la longitud de los otros dos lados. Otra vez, el lado opuesto al ángulo de 30 grados es igual a x. Entonces esto será de 2 metros. Y el lado opuesto al ángulo de 60 grados es igual a xx raíz cuadrada 3. Así que si x es 2, tenemos 2 raíz cuadrada 3, y esto sería metros. Así que la clave de estos tipos de problemas es tomar la información dada, y establecer una ecuación para resolver x. Y luego una vez tenemos x, podemos determinar la longitud de los lados restantes.